Al momento que en nuestro país llevamos ya poco más de 3 meses en aislamiento por la pandemia global de COVID-19, una de las cosas que más teme la humanidad es precisamente el perder la salud al grado de perder la vida. Sin embargo, la naturaleza muchas veces tiene la ventaja sobre todos los avances de la ciencia, y ni siquiera los seres humanos con toda su tecnología son capaces de vencer el dominio natural y el orden de la madre naturaleza. Por eso hoy en La Máquina de la Historia te presentamos las 7 más grandes pandemias que han azotado la humanidad. Número 7. Mejor conocida como la peste o plaga del galeno, la peste antonina aconteció entre los años 165 y 180 del siglo II de nuestra era, y que afectó principalmente a la población del Imperio Romano, pero se extendió por Europa, Asia Occidental y el norte de África. Si bien la peste antonina no fue más que un brote combinado de viruela y sarampión, fue brutal, con la cantidad de muertos que registró, según cifras de diversos autores como Enrique González Cabriotto e Inmaculada García García, la primera peste de los antoninos 165-170, una pandemia en la Roma imperial, quienes entre otros aseguran que durante el tiempo que duró esta peste, cobró la vida de al menos 5 millones de personas, entre los cuales destacan el emperador Lucio Vero, quien se cree que pudo haber sucumbido a la peste y que provocó el inicio del proceso de decaída del Imperio Romano. Número 6. Como si se tratara de una profecía macabra, en el año de 1855 apareció en la región de Yunnan, en China, la que sería conocida como la Tercera Peste, durante el reinado del emperador Xianfeng de la dinastía Qing. Esta pandemia fue un rebrote de la peste bubónica que se extendió por China, Hong Kong y la India, así hasta que afectó prácticamente a los 5 continentes, cobrando la vida de cerca de 12 millones de personas. Se cree que el transporte marítimo fue la causa de la propagación de esta peste, dado que las embarcaciones con muy bajos estándares de limpieza e higiene transportaron la enfermedad con las pulgas de las ratas y otros roedores. Otra de las posibles causas fue la guerra de Pantai, a principios de los años de 1850, que con la movilización de tropas pudo haber derivado en la propagación de la enfermedad. Número 5. Mientras se realizaban investigaciones sobre el cáncer, en el año de 1981, J. C. Sherman, F. Barré-Sinoussi y L. Montagnier, científicos de origen europeo, descubrieron que en el mundo había un nuevo virus que en 1984 el científico R. Gallo denominaría como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, o bien virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que rápidamente se extendió por el mundo, cobrando hasta el momento 35 millones de muertes confirmadas. El VIH se ha propagado por el mundo rápidamente y aún no se ha encontrado una vacuna que pueda evitar el contagio de esta enfermedad que mata al sistema inmune del cuerpo, al grado de que una pequeña cortada infectada pueda matar a una persona en cuestión de días. Número 4. En 1918, apareció en Estados Unidos de América una pandemia que amenazó con acabar con la humanidad
y que se extendió por todos los continentes del mundo. La gripe española, una de las primeras cepas de influencia que se dio a nivel global. Se le llamó erróneamente gripe española por el alcance mediático que la prensa española le dio a la enfermedad, puesto que si bien es conocido que la influenza ataca a mayor medida a la población adulta y sobre todo a los adultos mayores, esta cepa del virus afectó y causó una gran mortandad entre la población infantil de la época, cobrando la vida de 50 millones de personas. Entre los países que se creen que pudieron ser el origen de esta pandemia están China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, aunque el primer caso conocido se dio en un campamento militar en Estados Unidos. Esta es la primera pandemia de la que se sabe afectó también a México. Número 3. Si bien la plaga de Justiniano no es considerada una pandemia, se le debe de considerar por el hecho de que afectó a más de un continente. La plaga de Justiniano es la segunda plaga que afectó al Imperio Romano, esparciéndose por entre el 541 y el 543 de nuestra era, que afectó Europa, Asia y África. Por lo mismo, sí se le debe de considerar como pandemia. Se cree que el origen de la plaga de Justiniano fue causada por la peste bubónica, y lo nuevamente curioso y escabroso es que algunos historiadores del siglo VI aseguran que la cepa original de esta plaga pudo haber tenido su origen en China, y que gracias al comercio marítimo se pudo haber propagado por el mundo, cobrando la vida de 50 a 55 millones de personas. Asimismo, se le llama plaga de Justiniano precisamente porque se dio durante el reinado de Justiniano, emperador de Bizancio. Su fuerza de contagio fue tan fuerte que contribuyó a la eventual caída del Imperio Romano varios siglos más tarde. Número 2. Una de las enfermedades que más tiempo ha estado presente entre la humanidad es la viruela, que se cree apareció en el mundo aproximadamente en el 10.000 antes de nuestra era, provocando la muerte de 7 de cada 10 personas que la padecían, y quienes se recuperaban de ella quedaban con marcas en su cuerpo y rostro de por vida. Sin embargo, la pandemia más fuerte de viruela que se dio en el mundo fue entre 1949 y 1975. Pero gracias a los avances médicos y científicos desarrollados por Edward Jenner, se desarrolló una vacuna que eventualmente, casi un siglo después de su descubrimiento, la vacuna fue aplicada a todo el mundo, logrando finalmente su erradicación en el año de 1975, siendo quizá la única enfermedad que está 100% erradicada, después de haber cobrado 56 millones de vidas en el mundo. Actualmente hay un debate mundial porque si bien se sabe que la viruela está erradicada, aún existen 2 muestras del virus a resguardo en instalaciones militares de Estados Unidos y Rusia, y si estos son liberados, podrían ser mucho más mortíferos que antes. Antes de revelar el número 1, te recordamos suscribirte a nuestro canal para seguir en el camino de la máquina de la historia. Número 1. Muchos piensan que los tiempos que vivimos son preocupantes, pero imagínate por un momento vivir en la época entre 1347 y 1353 de nuestra era, cuando azotó a Europa y Asia la pandemia más mortífera que el mundo ha conocido. Esta se le llama, o es llamada, la peste negra, una enfermedad tan letal que ninguna pandemia ha logrado superarla, ya que cobró la vida de nada menos que 200 millones de personas, y que aún en nuestros días sigue apareciendo de vez en cuando, pues no ha sido erradicada. La causa de la peste es la mordedura de la pulga Xenopila xeopis, que afecta a las ratas y roedores principalmente, y esto provocó la muerte en muchísimas provincias europeas y asiáticas. Nuevamente y sin querer ofender a nadie, se cree que la enfermedad pudo haber venido de Hong Kong o China, sin saber actualmente de dónde pudo haber provenido. Sin embargo, la enfermedad desapareció así como apareció, sin saber exactamente cómo fue esto posible.
Las enfermedades, los virus y las infecciones estarán presentes entre nosotros siempre, pues lo han estado desde el principio de los tiempos. Pero estas 7 pandemias nos demuestran algo, y eso es que si tenemos suficiente cuidado de nuestra salud, alimentándonos correctamente, teniendo higiene y vacunándonos regularmente, no habrá pandemia alguna a la que no podamos vencer. Por último, te invitamos a responder la siguiente pregunta. ¿Para qué y cómo servían las máscaras con forma de pico de pájaro utilizadas durante la peste negra? Si eres de los primeros en responderla, aparecerás mencionado en el siguiente video. Sigue a bordo con nosotros y nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.